Said, querías complementar la idea anterior sobre cómo el orden público internacional no puede convertirse en instrumento de lo contrario, de desorden, de caos, de impunidad. Cuéntame. Sí, precisamente lo que yo creo que aquellos que lo alegan hacen una interpretación absolutamente positivista, es decir, leen la letra de la ley sin tomar en cuenta a los dolientes, es decir, a quienes están sufriendo realmente la situación. En este caso, ¿quiénes son? Son las víctimas del narcotráfico, las víctimas de la violencia, etcétera, pero también son los venezolanos que han sufrido esencialmente una situación de anomalía, de supresión de todos los derechos. Esto no es nuevo. Y yo quiero recordar al filósofo Radbruch, que al final de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que alegaban los alemanes en los juicios de Nuremberg, etcétera, y muchos teóricos que nosotros los penalistas, como tú y yo, admiramos, era el positivismo, es decir, pero es que la ley decía que había que hacer tal o cual cosa. Eso es lo que está pasando con el orden público internacional. La gente dice, es que la ley dice que usted no puede utilizar la violencia. Radbruch decía, si la ley te lleva a una consecuencia o una interpretación, o la letra de la ley te lleva a una interpretación que violenta los derechos de la gente y permite que la gente sea moralmente destruida, digamos, no respeta la dignidad, entonces eso no es ley. Y esto va a obligar a una revisión profunda de lo que es la interpretación del orden público internacional. ¿Por qué? Porque ha permanecido inmóvil absolutamente la comunidad internacional frente a crímenes de lesa humanidad, frente a una situación absolutamente anómala, y cuando alguien actúa, cuestionan al que actúa y trata de reponer el orden y los derechos de la gente. Eso es lo que decía Radbruch. Esa interpretación positivista. Viste la letra, pero no viste exactamente quién sufría el mal. Mira, me estás dando caña. Lo que pasa es que no me estás dejando ser el abogado del diablo, pero que lo que pasa es que lo que has dicho es brillante, pero yo voy a complementártelo rápidamente, ¿no? Lo dice Tolstoy en La Guerra y la Paz, ¿ok? La guerra se justifica cuando, no habiendo conseguido la paz, llega a un punto el hombre que no tiene más cómo seguir matándose entre ellos. No lo digo yo, lo dijo Baruch Spinoza. ¿Ok? Spinoza. La violencia se justifica cuando precisamente la fuerza es utilizada de tal modo que el ser humano tiene que responder de la misma manera, de forma proporcional, inmediata, para retener y contener la violencia de la que está siendo objeto. Lo dijo Hannah Arendt. Usted no puede estar cooperando ni obedeciendo esbirro en dos platos, un poquito para criollizar un poco el léxico, ¿no? Para tratar después de legitimar esos actos a cuenta de que estaba obedeciendo. Ella decía, no me duele tanto porque cooperaste, que igual me duele. ¿Por qué obedeces? Pero tampoco es un alegato. Lo dijo Hugo Grocio, el padre del derecho internacional contemporáneo. Las sociedades no pueden convertirse en víctimas de la violencia sin esperar que ellas mismas actúen con la fuerza proporcional para reprimirla. Lo dijo Bonaparte, que dijo, la primera fuerza del orden no es el soberano, es la ley quien protege al pueblo, al ciudadano. De tal manera que es muy difícil tratar de que todos estos conceptos sean entendidos, obviamente, por quienes defienden cartular y de manera muy positivista, decías tú ahorita, muy rigurosamente, restringidamente el orden público internacional. Pero te quiero cambiar un poco, como diríamos en béisbol, la velocidad del lanzamiento. Otro sí que se ha dicho. El señor Trump, en vez de preferir dejar al menos una junta provisional de gobierno, deja la continuación del madurismo con Delcy Rodríguez y su hermano, quien han sido arquitectos del crimen y de la tortura en Venezuela. ¿Qué respondes tú? Bueno, el tema es de una complejidad enorme y esta complejidad yo creo que parte del análisis de lo que significa el entramado de crimen organizado que se ha constituido en Venezuela. Tener condiciones óptimas o unas condiciones al menos mínimas, un punto de partida para poder lograr desmontar estas organizaciones requiere un tema de control territorial, requiere el control de la Fuerza Armada, requiere una cantidad de elementos que
hay que irlos reuniendo de una forma paulatina. Digamos, esto se fue montando de manera poco a poco por muchos años. Siempre recuerdo al profesor Tulio Hernández que decía, esto es una suerte de boa constrictor. Te va rodeando, y la gente no se daba cuenta, la mayoría no se daba cuenta hasta dónde te podía asfixiar. Entonces, yo creo que ha escogido la administración Trump una vía que permita un desmontaje paulatino de esto, bajo una supervisión inmediata de los Estados Unidos, para hacerlo viable y que no se genere una ruptura que pueda llevar a una situación de indefinición, de ingobernabilidad, etc. Para los venezolanos es muy duro. Créeme que en lo personal, ver a Delcy Rodríguez tomando decisiones nos resulta absolutamente chocante, sobre todo cuando sabemos que ciertamente tiene una responsabilidad inmediata y muy importante en los crímenes de Estado que se han venido conformando. Pero si bajo la presión que tiene ahorita de los Estados Unidos y una presión interna que tiene que empezar a desatarse, se empieza a desmembrar ese cártel, porque en definitiva el mecanismo no es acabar con un gobierno, y esto es otro de los temas importantes, ¿no? Yo escribí un artículo hace tiempo donde explicaba cómo caen los cárteles, y en general los cárteles caen por delaciones internas, por las capturas de algunos. Pero ella no forma parte misma del cartel. Absolutamente. De hecho, los cárteles han caído, y créeme que eso lo escribí hace casi 3 años, los cárteles han caído desde adentro. Y han caído por peleas intestinas con otros cárteles o desde adentro. Y eso ha sido fundamental para desmontarlo. Yo creo que Estados Unidos está tendiendo a la lógica de la criminalidad organizada y no a la lógica de un gobierno, porque si se tratara de la lógica de un gobierno, se impone la fuerza y ya. Pero déjame explicarle eso a la audiencia. La lógica de la criminalidad organizada es que entre ellos mismos se canibalizan, es lo que quieres decir. En definitiva, eso es lo que ha pasado con los cárteles, pasó con Sinaloa, pasó con el cartel de Medellín versus Cali. Es decir, las dinámicas nos los han planteado. Si tú ves, Orlando, ¿quiénes son los testigos en los juicios por narcotráfico? Son otros narcotraficantes en general. Son ellos mismos. ¿Cómo se captan los capitales o se incautan? Porque lo delatan otros miembros o de ¿Tú crees que a Delcy se la come Diosdado? No, yo lo que creo es que ella va a una fórmula, está obligada a ir a una fórmula de cooperación que debe terminar, y esto es uno de los grandes retos. De hecho lo dice el New York Times esta semana, que también me consultó sobre el tema, debe terminar precisamente con la salida o entrega de Diosdado, porque Diosdado es la anticivilidad, es la antidemocracia, hace imposible cualquier posibilidad de estructurar un futuro cívico en el país. Entonces las libertades públicas están... ¿Tú crees que él traicionó a Nicolás Maduro? Mira, yo no tengo elementos de juicio para decirlo, pero yo creo que hay una máxima en política que los hombres fuertes se mantienen hasta que se vuelve muy caro mantenerlos. Y hay un tema de dejar de hacer y decir, mira, Maduro era inviable, ha sido inviable incluso para gran parte de la izquierda internacional. Y me preocupa mucho. ¿Que de él se entregaría a Diosdado? Yo creo que puede generar las condiciones para que esta situación se produzca, bajo el conocimiento de que ella va a preferir siempre su propia impunidad, es decir, un futuro lejos de la persecución, y sabiendo que hay muchos de los que están allí que no tienen esa posibilidad. Están en una situación de salvación propia, de supervivencia, y eso es lo que ocurre con los cárteles. Y esa es la razón por la cual el derecho internacional no puede proteger, no está diseñado de cárteles ni miembros de cárteles, por más que tengan una función pública. Solamente que en Venezuela hay una coincidencia fatal de que hacen parte de un jefe de cártel o jefes de cártel están en la función pública, y entonces puedes alegar, utilizas el derecho para alegar soberanía, autodeterminación, etcétera. Sobre todo autodeterminación, que es escandaloso que esta gente está hablando de autodeterminación cuando la autodeterminación es que se vayan, justamente, y es la única expresión viva de ellos. Creo que lo que estás pronosticando, y lo vamos a hablar en el próximo segmento, es que ella pronto también se va
tan pronto realice su negociación. Pero lo vamos a discutir con Zair Mundarain en el próximo segmento. Ya venimos.